¿Cuáles etapas marcarían a la raza humana? Para conseguir el habla, hubo una gran necesidad que a su vez se generó el órgano llamado laringe, para transformarse y ser de vital importancia en el proceso de evolución. Estudios realizados acerca de los primeros pasos del lenguaje nos informan que ha sido de gran controversia. Algunas palabras parecen imitar sonidos naturales. Ciertos investigadores opinan que el lenguaje es el resultado de actividades de grupo como el trabajo. Otra teoría sostiene que el lenguaje se ha desarrollado a partir de sonidos básicos que acompañan a los gestos. Remontémonos al pasado para averiguar qué pudo haber causado el avance del lenguaje. Hace unos 4 millones de años nace la forma bípeda, el afarensis. Sin duda alguna, constituye el primer paso de la humanidad, distinguiéndonos de los simios en esa época, pero aún no tenían la habilidad para el lenguaje ni nuestra creatividad. Tiempo después aparece el Homo erectus, cuya característica asombrosa es su enorme cráneo. El volumen de su cavidad craneal es más de 1 litro, el doble que el del afarensis. Datos científicos revelan que al extinguirse el Homo erectus, su cerebro casi había alcanzado el tamaño del nuestro. Esto puede ser una pista al gran interrogante del origen del lenguaje. La invención de herramientas por parte de esta especie podía cortar la carne y a su vez cambiar su alimentación rica en proteínas, convirtiéndose estas en combustible para la mente, que con el tiempo permitieron que el cerebro evolucionara y creciera. En efecto, poseía una básica inteligencia, paso crucial a la abstracción y comprensión del entorno y la adquisición de un lenguaje. Su contexto vivencial acarrea una variedad de peligros eminentes con fieras que acechaban a menudo. Hace 2 millones de años, el Homo erectus poseía una singularidad ante todas las especies: un cerebro más grande que lo empleó para luchar por la supervivencia. Es así que surge un signo pionero para la comunicación: el fuego. Una forma de autodefensa para comunicarle a sus depredadores que no serán presa fácil ante sus garras. Tras millones de años de andar erguidos, de utilizar las manos y comer carne, nuestros ancestros evolucionaron trayendo consigo características específicas, logrando cosas que ninguna otra especie puede. Al final, aproximadamente unos 200.000 años, nació en África nuestro protohumano, semejante al hombre actual, el Homo sapiens. Pero aún, con sus similitudes, su lenguaje todavía era muy rudimentario. Con el transcurrir de sucesos catastróficos provenientes de nuestra madre naturaleza, se adelantan quizás las llamadas macromutaciones que empujaron a estos antepasados, el Homo sapiens, a acelerar la obtención de la capacidad de hablar, intercambiar mensajes a su grupo con un sentido sintáctico, crear y dominar el mundo que lo rodeaba. Allí emergió el principio del arte, de hace 40.000 años, un medio de comunicación visual. Fue entonces este hecho que puso en marcha un puente que lleva de primitivos cavernícolas a la modernidad. Muchos aportes científicos manifiestan que el lenguaje es un producto gradualista, de pequeños cambios que iban emergiendo en la actividad constante con el ambiente. De otro lado, el puntualista infiere un cambio interno. Sea cual sea el método de adquisición de esta habilidad peculiar, se sigue desarrollando al pasar de los años. Hace poco se logró en los pueblos antiguos registrar el lenguaje, apareciendo la pintura en las paredes de las cuevas para enviar mensajes, utilizando signos y símbolos para designar una tribu o pertenencia. A medida que fue desarrollándose el conocimiento humano, se hizo necesaria la escritura para transmitir información, dando por hecho la primera escritura cuneiforme, datada mediante carbono 14 de 3400 a 3200 a.C. Esta actividad eran rasgos en forma de cuña, grabados con determinado estilo en una tabla de arcilla. Posteriormente, se desarrollaron elementos ideográficos, en donde el símbolo no solo representaba el objeto, sino también ideas y cualidades asociadas a él. Sin embargo, la escritura seguía conteniendo el significado, pero no el sonido de las palabras. Más tarde, la escritura cuneiforme incorporó elementos fonéticos, es decir, signos que representaban determinados sonidos.
Los jeroglíficos egipcios nacen hacia el año 3000 a.C. Pasaron por un proceso similar de pictogramas a ideogramas e incorporando signos para las consonantes, aunque no llegaron nunca a construir un verdadero alfabeto. Seguidamente aparecieron más hitos en la historia, como el surgir del alfabeto, hacia el 2000 a.C. en el Oriente, y lo introdujeron los fenicios en Grecia, donde le añadieron los sonidos de las vocales. Posterior, se da el alfabeto cirílico. Fue inventado en el siglo X por un misionero del Imperio Bizantino en Bulgaria. También el alfabeto latino se desarrolló en los países más occidentales, donde dominaban la cultura romana. Con el desarrollo de la civilización y de las lenguas escritas, surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma regular, dando paso a la necesidad de invención de un material para escribir. Los egipcios descubrieron el papiro hacia el año 105 después de Cristo, que seguidamente se inventó el pergamino. Entretanto, en China se descubre el papel hacia el año 105 después de Cristo, 1000 años después. Al llegar esa técnica a Europa, provocó una gran demanda de libros, y a mediados del siglo XV, el inventor alemán Johann Gutenberg imprimió la Biblia. Este acontecimiento contribuyó a la aparición de un mayor individualismo, del racionalismo, de la investigación científica y de las literaturas nacionales. En el siglo XVII surgieron en Europa unas hojas informativas denominadas corantos, que en un principio contenían noticias y comerciales que fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros periódicos y revistas que ponían la actualidad al alcance del gran público. Las técnicas y las aplicaciones de impresión se desarrollaron por lo general con gran rapidez en los siglos siguientes. Esto se debió sobre todo a la introducción de las máquinas de vapor en las imprentas a principios del siglo XIX, y posteriormente llegó la invención de las máquinas tipográficas. La primera de estas máquinas, denominada linotipie, fue patentada en 1884 por el inventor germano-estadounidense Ottmar Mergenthaler. De los diferentes tipos de servicios de comunicación de la antigüedad, se destacaron los jinetes a caballo, que transportaban mensajes escritos de una estación de relevos a otra, llamándose a este hecho los servicios postales. Entre los métodos más primitivos se encuentran los golpes de tambor, el fuego, las señales de humo o el sonido del cuerno. En la Edad Media se utilizaban palomas mensajeras para transmitir mensajes. Hacia el 1790, Claude Chappe, científico e ingeniero francés, inventó un sistema de estaciones de semáforos, capaz de enviar mensajes a muchos kilómetros de distancia en algunos minutos. Con estos inventos significativos que se desencadenaron a través del tiempo, fue cada vez más complejo el método de comunicación, llegando a materializar objetos que multiplicarían esta actividad. Ejemplo de ello fue la invención del telégrafo en el siglo XIX, al buscar la forma de utilizar las señales eléctricas en la transmisión rápida de mensajes a distancia. Seguidamente emergió el teléfono en el 1850 y 1960, evento crucial para saltar de escribir caracteres a la utilización de la voz. Edison investigaba la forma de poder registrar y reproducir ondas sonoras, abriendo así el camino a la aparición del gramófono. A priori de lo planteado hasta ahora, sobresale una comunicación y un lenguaje sin cables, como lo hacían las anteriores invenciones. Paso a ello, resalta la radio. En 1887, Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, estableciendo la base técnica para la telegrafía sin hilos. No solamente basó una comunicación a distancia con señales sonoras, un lenguaje audiovisual, el poder emitir y recibir imágenes, comenzando con la primera fotografía que en 1826 el físico francés Nicepe, utilizando una plancha metálica recubierta de betún, expuesta durante 8 horas, consiguió plasmar una imagen que después, a finales del siglo XIX, estas imágenes cobrarían parcialmente vida, al agregarles movimiento, naciendo así el cinetoscopio, que en muy poco tiempo sufriría un cambio esmerado llamado el televisor, inventado en 1884 por Nikow,
adueñándose a finales de la Segunda Guerra Mundial de los hogares estadounidenses. Sin duda alguna, uno de los avances más espectaculares ha sido el ordenador, la aparición de las computadoras digitales en la década de 1940. Hasta aquí hemos dado un recuento de la magistral habilidad de la especie humana, de comunicarse de manera multiforme, desde sus primeros pasos primitivos hasta convertirse en el hombre de hoy, un ser inteligente y pensante, fruto de la adquisición de un método que fue necesario desarrollar en el pasado y que hasta el momento ha marcado la pauta diferencial de todas las criaturas sobre la faz de la Tierra, convirtiéndonos en seres únicos que avanzamos a pasos agigantados por esa cualidad que llevamos dentro llamado el lenguaje.